Sí, les contaba, la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos y sus 9 integrantes informaron sobre el cierre del día lunes que van a tomar uno de esos casos. Vieron que en Estados Unidos siempre es de alguien versus alguien. Bueno, sí. En este caso de Dobbs contra la organización Jackson de la Salud de Mujeres, un centro de aborto con licencia estatal ubicado en el estado de Mississippi. ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque el caso hace referencia a una ley de este estado que en el año 2018 prohibió los abortos después de las 15 semanas de embarazo, sin excepciones por violación o incesto. Y esta legislación lo que hace, por esto de que la Corte Suprema de Justicia es la máxima instancia en cualquier país, es sentar o podría sentar jurisprudencia sobre el fallo que en el año 1974 legalizó el aborto en todos los Estados Unidos, el famoso caso Roe versus Wade. Roe versus Wade, está la película en Netflix por si la quieren ver, es bastante... No lea el artículo. Claro, vea la película que tiene drama. Eso es lo que recomendamos. Puede llorar mientras aborta. Mientras ve la escena del aborto llora. Vea las películas de los libros. No va a ser tan triste como la que viste el fin de semana pasado de China. Bueno... Todavía te estás recuperando. Dios mío. Bueno, ese fallo en el año 74 legalizó el aborto. Es más, no voy a abortar más. No puede eso. El fallo en el año 74 legalizó el aborto en todo el país, marcando que los 50 estados no pueden prohibir la práctica antes de que el feto sea viable para sobrevivir por fuera del útero, lo que en general suele ocurrir a las 24 semanas de embarazo. Entonces, el hecho de que la Corte Suprema haya accedido a tomar este caso es una clara señal de que al menos 4 de los 9 integrantes, digo 4 porque es el requisito mínimo que se necesita para aceptar el estudio de un caso, buscan revertir el fallo histórico de varias décadas atrás y con esto poner bastante en duda el avance sobre las libertades individuales de las mujeres. Claro, porque justamente el fallo de Roe versus Wade lo que decía era eso, como que las mujeres pueden hacer lo que quieran con su cuerpo, es una decisión totalmente personal e individual lo que quieran hacer y a partir de eso liberan a que el aborto sea legal, digamos. Exacto. Esa es la jurisprudencia que se sentó en la década del 70 y que se está viendo amenazado por, les decía, la composición de esta corte que, recordemos, después de la muerte de Ruth Bader Ginsburg allá por octubre del año 2020, Donald Trump tuvo la posibilidad bastante llamativa o oportuna de designar a 3 integrantes de la Corte Suprema de Justicia en 4 años, básicamente porque se fueron muriendo o retirando ya porque no daban para más. Y una que murió era la más libertaria de todas. Era la más, la más progresista y terminó designando a Amy Coney Barrett, que es bastante era más... Era lo contrario. Claro, bastante más tendiente a los ideales de Donald Trump y con esto es medio laxo decir que son o conservadores o progresistas, pero en esta temática específica sí podemos pensar que la Corte tiene una mayoría de 6-3, por lo cual verdaderamente no se está preguntando a Estados Unidos si esto va a terminar ocurriendo y se va a sentar un precedente frente al aborto y el derecho que puedan tener las mujeres, sino cuándo va a ocurrir. Esa que falleció, ¿no? Esa, exacto, es Ruth Bader Ginsburg y esta es quien la reemplazó. Qué loco, estaba viendo estas imágenes, qué loco, la Corte Suprema siempre, están todos riéndose. ¿Se fijan? Son gente que, miren, mientras estábamos hablando estaba buscando fotos de Corte Suprema de la Argentina, están siempre serios con cara de orto. Sí. Claro. Siempre... Sí, sacamos rápido el flash. Viste, cada vez que la Corte Suprema de Estados Unidos se muestran sonrientes y como empáticos con la sociedad. Claro. Sí. Perdóname, mostrame acá la mía, no encuentro fotos de la Corte Suprema con esto es lo que me encontramos riendo. Sí. Pongo lo que pongo, siempre encuentro... Y acá están brindando, mirá la cara de orto que tienen mientras están brindando. Sí, como que no se pueden permitir, digamos, la sonrisa. Estoy poniendo un montón de fotos distintas. Sí, y sabiendo que siempre están a la defensiva en este caso. Sí. Austeridad al máximo, al menos en cuanto a la exposición social, pero eso es muy cierto. Y les decía, este caso específico le da entonces a esta nueva mayoría conservadora de la Corte un vehículo para esto, para por un lado poder descartar esta normativa de larga data, pero además precisamente para prohibir absolutamente el derecho al aborto. Con esta particularidad, ¿no? Les decía, la Corte Suprema suele sentar jurisprudencia en el año 92 en el estado de Filadelfia. Por una decisión de 5-4, la Corte terminó respaldando lo que era el caso Roe versus Wade, pero dejó una derogación bastante llamativa, que era que a partir de ese entonces las mujeres que estuvieran casadas tenían que informarle a sus maridos que habían decidido
practicarse un aborto. Es decir, esa ley se terminó derogando y esto también comenzó a sentar un precedente en cuanto a, bueno, cómo se puede empezar a tensionar hacia un lado o al otro las alternativas que te da la legalidad, pero también que el camino entre lo legal y lo... obstáculos, digamos. Claro, ¿no? y ese camino entre lo legal y lo social no siempre en cualquier lugar del mundo, me imagino en nuestro país, más allá de que se haya legalizado el aborto sobre el cierre el año pasado, en algunas provincias, en algunos distritos, debe haber mayores trabas que los que puedan existir en otros más progresistas, al menos desde el lugar que uno lo puede llegar a pensar. Entonces, por ejemplo, 8 de los 50 estados de Norteamérica aprobaron leyes que prohibían el aborto a las 6 semanas, muchas veces incluso antes de que las mujeres se dieran cuenta de que estaban embarazadas. Voy a comprar Levaté, es imposible, esto ya es inevitable. Venga para acá, está detenida. Levaté le decía, ya no se conectaba con el juzgado. Vigílenla. Vigílenla. Por suerte, esas leyes, a partir de distintos recursos judiciales que se han ido presentando, quedaron paralizadas. Pero tenés esta convivencia quizás en el estado de Alabama con todos los indicadores a contramano de lo que podría ser el acceso y, por sobre todas las cosas, la plena vigencia de este derecho. El exgobernador Robert Bentley, el exgobernador de hasta hace tan solo 2 años, había promulgado una ley que castigaba a los médicos con cadena perpetua o eran declarados ofensores sexuales si practicaban un aborto. No tan buen colega, no tan claro. Bentley, que era dermatólogo, con sus amigos médicos. Pero al mismo tiempo, además de tener una legislación tan contundente, lo que se marca es que en ese estado el 95% de los condados no tenían clínicas que ofrecieran abortos, lo cual te marca también las dificultades que pueden existir en la práctica y cómo, por sobre todas las cosas, muchas veces termina teniendo lugar esa idea de pueblo chico, infierno grande, y cómo las cosas a los lugares donde no llegan los flashes se pueden complicar bastante más. Entonces, hay que estar muy atentos porque de esta manera la tierra de las oportunidades y la democracia está viendo un retroceso bastante relevante en lo que van a ser las libertades individuales, donde lógicamente ya está más que comprobado, no solamente desde una perspectiva espiritual o religiosa, sino empírica, que las legislaciones contrarias al aborto no solamente no las resuelven, sino las complican. Más de 5 millones de mujeres internadas todos los años y 47.000 que mueren por no poder acceder a un aborto seguro. Así que, qué loco. Sí, habrá que seguir de cerca. Porque uno tiene la idea que en Estados Unidos no, esto es así sencillo, fácil, rápido, se accede, es gratis. Claro, yo creo que tenemos ahí, siempre nos termina pesando esa lógica de el este y el oeste, Nueva York, California, los ejes progresistas, los ejes que tienen el mayor patrón cultural que nosotros consumimos. Y el sur es bravo. Y olvidamos que claro, es un país que tiene más de 300 millones de habitantes y que como tal también tiene sus contradicciones. Ayer hablábamos de pelotón de fusilamiento que se vuelve a aplicar en algunos estados. Sí. Otro chino se acaba de masturbar. Se están pareciendo bastante, nos están copiando, dicen. Bueno, pero es cierto lo que decís, nosotros tenemos una mirada tan Hollywood y tan Nueva York de los Estados Unidos que no entendemos cómo es el otro 70% del país. ¿Cómo ganó Trump? No entendíamos. Y para aquellos que hemos tenido la posibilidad de viajar en auto por Estados Unidos, no es tan agradable, no, parece en una estación de servicio en el medio de la nada y hay un señor claro, que armado. te mira con cara de diciendo, ¿qué mierda venía a hacer acá? Llévate la nafta ya. Pero vine a comprar, ¿para qué tener una estación de servicio? Date. Y practicar la pronunciación antes. No, y le hablas, you, sorry, my English no is good, y ya te miran con cara de orto. Como diciendo, ¿para qué mierda estás acá entonces si no puedes hablar? De abortar ni hablar, ¿no? Tengo a mi señora de un mes. Claro. Estoy buscando la clínica de aborto, Yo pero... vine a Estados Unidos a encontrarme con Lady Gaga y me encuentro con este señor. Pero es cierto, pasa. Sí. Pasa, por eso. Están las vacunas, pero también están algunas intempestivas realidades que buscan empezar a romper lo que es No van a llegar a la inmunidad de rebaño por propia decisión del pueblo. Sí. Por propio rechazo. No. Miren, con que sea el 70, si llegamos al 70 no le rompemos las pelotas. No. Y están en 61, 62, no pueden llegar nunca al 70. Tarados. Los problemas el humano es hermoso. Pero bueno, sí. Habrá que seguir de cerca este caso. El derecho al aborto en los Estados Unidos está en amenaza y la Corte Suprema de Justicia tiene la última palabra.